Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿bien ustedes? Bien, bien acá, casi listo para el tuto. No, podrán comprender que es tarde y, em, bueno, partiendo por algo bueno, ya, muchos de ustedes, quería comentarles que ya les califiqué su evaluaciones número uno, ¿cierto? Y ahí dice la Valentina que está haciendo mucho frío, sí, está un poco helado, y le fue muy bien, así que excelente. Las indicaciones, pero clarito, clarito. Así que ya saben cuál es el, la forma en que nosotros tenemos que trabajar en esta asignatura, al menos, para que les vaya bien. La clave, como dicen ahí, la magia. Así que tómense un cafecito. Bien, chiquillos, cuídense mucho, abríguense y créanme que hoy día vamos a seguir con parte de la materia que quedamos pendiente en la última clase. ¿Ya? Así que la vamos a dividir en dos partes. Miren, ¿por qué? Les quiero explicar desde ya algo. Se supone que revisando la última evaluación, que es calificada, ¿cierto? O sea, ambas son calificadas, pero la EVA 2 es fácil porque usted tiene que comentar acerca de una pregunta que está relacionada con balances de masa y energía aplicada a un proceso productivo de jugos en una planta de alimentos. ¿Ya? Ustedes lo comentan en el foro, es bastante sencillo, ¿cierto? Basta con que ustedes realicen una respuesta en base al contexto y netamente son dos preguntas, ¿cierto? En donde en base a ese problema les piden cómo utilizar los balances de masa y energía para abordar el problema, donde hay una alta proporción de residuos y un elevado consumo energético. ¿Ya? Entonces, dentro de esa respuesta, a ustedes les piden describir cómo realizarían ese análisis para identificar las causas de esta ineficiencia y qué medidas específicas implementarían. Ya, o sea, son hartas preguntas. Hay esto que hacer aquí. Entonces, en base a esto, ustedes responden en el foro. ¿Ya? Basta con que ustedes realicen un comentario en base a esta pregunta, ¿cierto? Y yo los voy a calificar. Me refiero a, en lo concreto, ¿qué se revisa? Si estamos acá en el módulo 2, ¿cierto? Acá. Entonces, ustedes entran a la página de virtualipchile.cl, van acá a Físico-Química, y acá en el módulo 2 acá, aquí abajito, ahí, ustedes mientras lean este problema, como ya tenemos la pregunta, ¿cierto? Ustedes colocan añadir un nuevo tema de debate, y aquí, no sé, le colocan respuesta, y ustedes describen lo que les preguntan, ¿ya? Porque son como tres preguntas en una. Aparte de describir hay que hacer un análisis. Está la pregunta de cómo utilizar los balances de masa, ¿cierto? Donde tiene un elevado consumo energético y se observa esta alta proporción de residuos. Y aparte de eso, ¿cierto? Tienen que describir este análisis en función de las causas de esta ineficiencia. Y aparte la otra pregunta es qué medidas específicas implementarían. Ya, o sea, son varias preguntas en una. Ustedes colocan respuesta, le colocan enviar al foro ya, y eso lo reviso. Es bastante sencillo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesor, ¿se Eh, entiende? sí, súper. Ya, genial. Entonces, eso es lo fácil. Ya es un problema relativamente, sí, sencillo. Ahora, muchas gracias por responder. Ahora vamos a la parte de cálculo, ¿ya? La parte de cálculo es la EP2. Esto que está acá.
Y créanme que falta un dato en este problema. No les dan el flujo de entrada al espesador. Eso que está ahí falta. Eso. ¿Por qué? Miren. Vamos a entrar acá, perdón. Esto lo vamos a cancelar. Cancelar, ¿cierto? Para atrás. Ahí sí. Entonces, miren, acá, viendo la de P2, ¿cierto? Ahí. Ustedes van a ver las instrucciones. Acá las vamos a descargar. Y aquí, fíjense que les dan este contexto. Pero hasta allí, ¿cierto? Ya, se entiende. Pero, como les digo, falta el flujo de entrada. Que es lo que está aquí, miren, lo que les digo yo. Porque miren, todo lo que está en negrito es lo que lógicamente falta en la entrada de este espesador, ¿ya? Que está dibujado acá abajo. Y todo lo demás lo entregan. ¿Por qué? Porque si no tenemos un flujo de entrada en este sistema, no podemos hacer ningún cálculo, po. Entonces aquí ustedes tienen que tener un poco de ojo, que esto es lo que falta, ¿ya? Y les pido por favor que les digan a sus compañeros que hacen los trabajos por IA, como Gemini o ChatGPT, que ya los tengo identificados completamente porque más de alguno le dice, ¿cierto?, a la inteligencia artificial que le realice el balance. Pero esto tiene un doble fondo. Ustedes le pueden decir que le haga el balance teniendo simplemente esto, pero lo que les va a arrojar es que les va a faltar información. Entonces, como llegan muchos y copian directamente, no revisan las indicaciones, está malo. ¿Ya? Es por ello que mi tarea de hoy es explicarles lo que hay que hacer. Por eso es que es tan importante las clases. Es parte del deber que les dije en un principio de este semestre. Profe, perdón, Ajá, buenas noches. Esto igual va a quedar grabado, ¿cierto? La página. O en sí, el, perdón, en donde usted lo envía. sí, todo queda completamente grabado. La Drive, Incluso sí. acá, pues, ustedes pueden ver ese puntito rojo que está por allí. Se está grabando, ¿cierto? En caso de cualquier cosa que diga, me pueden funar claramente. No, profe. No, Pero pero sí. lo va a subir al Drive, ¿cierto? Sí, siempre las clases Vale, se suben al Drive. gracias. Sí, siempre, toda la vida. Ah, miren, yo les quiero explicar también por qué se sube al Drive esto, porque pasa, por ejemplo, que si ustedes ven la grabación acá, por ejemplo, ustedes entran aquí y acá en estas tres líneas que están arriba, si ustedes las pinchan, dice sesiones, ¿cierto? Que nosotros podemos entrar al link. O sea, por ejemplo, si nosotros pinchamos ahí, le aparece entrar a la sala. Pero acá, si ustedes pinchan, abajo dice grabaciones. Y ustedes las ven y acá están las cuatro clases que llevamos hasta el momento. Pero lo malo es que esto después de 2 semanas, estos se empiezan a borrar. Porque el sistema acumula tantas grabaciones que no tiene tanta capacidad para poder tener en el buffer de alimentación tanto material subido. Entonces, como esto se va borrando, o lo van borrando dentro de las personas que trabajan en el sistema de Blackboard, vamos a tener que tener alguna grabación eterna en alguna parte. Entonces, por eso que está la carpeta de OneDrive. Ya es como un respaldo. ¿Sí? Incluso yo puedo ver aquí quiénes ven las grabaciones, quiénes la utilizan, por si acaso. Pero ese es el objetivo. ¿Ya? Pero sí, queda todo grabado y todo va a la carpeta. Ya, entonces miren, un dato. Nos falta el flujo, ¿cierto? Lo demás está bien. Si ustedes van acá, yo voy a ser un poco tedioso en esto, pero en los anuncios del docente siempre está en información. Entonces, aquí creo que les dejé un mensaje. Acá, ese último. Antes de que se acabase el mes, ahí dice que faltaba un dato. Ese mismo. El que le estoy aquí mostrando, eso que está en negrito.
es lo que falta. Y estos son los mismos, las mismas instrucciones de la EP2, ¿ya? Por si acaso. Así que no hay por dónde que puedan decir que no está la información. Está destacado incluso, así que Sí, vamos, está súper, publicado. Ujú, súper, profe. ujú. Ya, ahora sí vamos a lo nuestro. Miren, acá tenemos un reactor espesador, ¿ya? Pero vamos a hablar un poco de cómo trabajan estos equipos. Y acá, aparte que nosotros nos dan esta información, las instrucciones son un poquito claras, porque les dice, primero la instrucción tiene que hacer el diagrama de flujo con todas las concentraciones y todas las corrientes involucradas en el proceso. El balance de masa global y por componente para estimar la cantidad de los flux de los flujos másicos, que son toneladas en hora, que llevan los sólidos del agua que van a la entrada y salida del sistema. Ya, ok, hay que hacer todos los cálculos. Dice recordar que para realizar el balance no se considera la reacción química hasta ese momento y el proceso está en estado estacionario. Ok, está en proceso continuo, se entiende. Dice que todos los flujos, perdón, todos los flujos, y decir todos los flujos, no, todos los flujos son en tonelada hora, ya que eso es el flujo másico. Ya, perfecto. Luego dice, en la letra B, en base a la reacción química del polímero, porque acá se agrega un polímero, un floculante que se llama A, calcule todos los flujos en mol hora, que es otro tipo de balance, de C y D que pueden haber en el underflow de este concentrado del mineral. Dice, hay que considerar que se debe hacer el cálculo con un balance de masa con reacción química con los reactantes y productos que se están produciendo. Intente desarrollar todos los cálculos de los flujos posibles. Ya, aquí voy con esto. Que primero tenemos que hacer dos tipos de balances. Uno, que es un balance de masa que está acá arriba en la letra A, y el otro es un balance molar. ¿Ya? Hay que ir viendo los mol hora. Porque se agrega en un momento ese floculante. Entonces tenemos que ver cómo va reaccionando ese floculante con todo lo que va entrando y va saliendo. Por lo tanto, la indicación es que lean el problema, ¿cierto? Revisen las preguntas asociadas en cada caso para hacer los balanceos. En la tercera instrucción dice, escribe el desarrollo de los cálculos en máximo 3 planas con la respuesta a las preguntas que se asocian a la instrucción A y B y elabora un informe escrito con la respuesta de los cálculos siguiendo los aspectos formales entregados más abajo. Bueno, los aspectos formales dice, aquí, si ustedes pueden leer, dice que tiene que tener una portada, desarrollo y la bibliografía. Bien. Y dice que para el cálculo de la pregunta A y B, desarrollar en el desarrollo de respuesta en forma clara, legible y bien redactada, sin falta de ortografía. Y abajito dice, léase como desarrollo de un trabajo de cálculos hecho a mano. Y sus respuestas pueden ser escritas en Word. Ok. Entonces, es igual que lo que habíamos hecho antes. Exacto, ¿Ya? es casi lo mismo. Exactamente. Entonces, siguiendo esa instrucción, si ustedes copian y pegan de una inteligencia artificial, créanme que no están siguiendo la instrucción básica. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Yo les mando el trabajo de vuelta, ustedes lo corrigen como lo que deben hacer formalmente y lo suben o me lo envían por correo. ¿Ya? Que eso hemos hecho. Bien. ¿Alguna duda respecto a eso? Los voy a leer acá porque, como ustedes saben, lo estoy viendo a todos aquí y acá todos leemos. ¿Qué pasó aquí con las preguntiwis? Aquí. Ya, se entiende. ¿Sí? Ok. Ya, entonces, el dato está corregido aquí, en esto que le estoy presentando. Ese dato. Pero en la evaluación, como la descargamos directamente aquí, ¿cierto? No está el dato que falta, po. Ahí falta un párrafo, una línea de este párrafo. No está. Está hasta allí nomás, donde dice sólido, todo eso está. Pero falta el dato, el flujo.
¿Ya? Porque sin este dato no podemos hacer nada, po, que es lo más importante. ¿Ya? Así que no sé si le respondí a Sebastián, que preguntó, ¿cierto? Acá, ahí sí. Ya. Entonces, miren, hoy día, jóvenes, vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a realizar primero la explicación de de la instrucción A, el balance, ¿ya? Que ocurre en estado estacionario. Y la semana entrante vamos a ver la reacción o el balanceo molar. Ya vamos a tener estas dos partes. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, esta clase está orientada a lo siguiente. Miren, les quiero mostrar algo. Hasta aquí, todo eso que vemos ahí son puros balances de masa. ¿Ya? Pero después, esto que viene aquí es un balance con reacción química. ¿Ya? Entonces, está aplicado otro tipo de equipo que un reactor. ¿Ya? Pero para poder hacer el ejercicio de la EP2 tenemos que entender este. Entonces, hoy día vamos a realizar netamente los balances en este pesador y vamos a terminar el balance de masa. ¿Ya? Entonces, la idea es que hoy ustedes tengan la información para hacer el balance de masa, que es la instrucción A. La semana que viene revisamos cómo hacer los balances molares y ustedes terminan la parte B. ¿Ya? Porque entiendo que están cansados, ¿cierto? Tienen trabajo, siempre hay pega para la casa y tampoco les quiero quitar mucho tiempo. No quiero que estén conmigo hasta las 12 de la noche. Aunque si ustedes quieren, pero entiendo también su molestia más de alguno que porque mis clases son muy largas y tan extensas. Pucha, profe, por mi parte, molestia no es, ¿ah? Yo prefiero entender bien y quedarme hasta tarde por lo menos. Oh, ups, gracias, se entiende, bacán. Si es así y están de acuerdo, yo no tengo ningún problema en seguir avanzando. Ya, entonces, veamos ya. Miren, vamos a comenzar. Nosotros habíamos quedado en que siempre tenemos un diagrama. Entonces, a partir de hoy, usted tiene que considerar que para poder hacer cualquier proceso, tenemos la tarea, ¿cierto?, de esquematizar esto en un diagrama de flujo. Existen diagramas de bloque, ¿cierto? Diagramas de flujo. La general sí se puede. Bueno, entonces nos quedamos un ratito más, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que cuando nos toque diseñar cualquier sistema, nosotros lo podemos dibujar igual que una cajita, ¿ya? Considerando lo básico de un diagrama de flujo. Hoy estoy chueco, perdón. Ya, entonces, por ejemplo, para poder dibujar un diagrama de flujo de procesos, ¿cierto? Ustedes lo conocen como DFP, de flujos de procesos. Ya, esto lo conocemos como DFP, diagrama de flujo de procesos. O en algunas partes en inglés está como PFD. ¿Ya? Al revés. Pero ¿cuál es la idea? Es que nosotros acá vamos a tener una cajita. ¿Ya? Esta cajita para nosotros indica el proceso o el sistema que tenemos que analizar. Y tiene una entrada y tiene una salida, siempre. Pueden haber sistemas que tengan mucha entrada y puede que algunos tengan muchas salidas. Y también vamos a tener el caso que vamos a tener un proceso en donde, dependiendo de lo que esté ocurriendo, va a haber una retroalimentación o también se le conoce como feedback. Entonces, viendo el diagrama de arriba, nosotros acá vamos a tener un feed que se le conoce como alimentación en inglés, alimentación, o también el flujo de entrada. Ya le podemos colocar FE como flujo de entrada. ¿Ya? Hay varias terminologías para esto. Y acá a la salida podemos tener algo que se llame producto.
¿ya? O también flujo de salida, ¿sí? O si quieren lo pueden escribir como FS, flujo de salida. Entonces tenemos una entrada y una salida. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo que en este proceso, en esta cajita, nosotros podemos tomar una sección del sistema o una parte del sistema o del proceso. Pero como les digo, en este caso tenemos una entrada y una salida. Sin embargo, también existen algunos casos que nosotros vamos a tener un feedback de vuelta. Quiere decir que si tomamos el mismo sistema, esto tiene un flujo de entrada, ¿cierto? Y este tiene un flujo de salida, pero pasa que nosotros tenemos que volver a procesar esto en el mismo equipo. Entonces aquí lo que hacemos es devolver esto a la entrada. Y aquí se forma un punto de mezcla de la salida, ¿cierto? Con la entrada nuevamente. Y esto se vuelve a procesar. Generalmente en minería, ¿cierto? Hay equipos que ocupan estos sistemas de retroalimentación o también en sistemas de plantas de alimentos. Dependiendo mucho del sistema, nosotros vamos a tener una retroalimentación o no. Entonces, esto que tiene esta retroalimentación se le conoce como feedback, ¿cierto? El feedback. O también se le conoce como lazo cerrado. ¿Ya? ¿Por qué el lazo cerrado? Porque el circuito se cierra. ¿Ya? La salida vuelve a entrar. Entonces, este lazo cerrado, a diferencia del de arriba, que el de arriba hay una entrada y una salida, esto se le conoce como lazo abierto. ¿Ya? O feed forward, ¿ya? Que sigue en el futuro hacia adelante. Entonces, en nuestro diagrama de flujo, ustedes tienen que considerar algo, que cada vez que nosotros tengamos que hacer un diagrama de flujo, uno toma una parte representativa de este sistema. Y aquí viene un poco con la estadística que están viendo o que van a ver, porque si yo tomo una parte representativa de este sistema, eso, lógicamente, la misma palabra lo dice, representa parte de todo el sistema o del proceso. Nosotros lo vamos a conocer en ingeniería como volumen de control, porque es el volumen que nosotros podemos controlar bajo ciertos parámetros. Puede ser temperatura, presión, flujo másico, flujo de entrada, flujo de salida. Vayamos a ver. Pero ese volumen de control es el que nosotros tenemos que analizar, ¿ya? Que es representativo. Por eso que ustedes van a tener estadística, y la estadística, al menos en ingeniería industrial, lo que hace es tomar todo este volumen de datos y poder tratarlo, hacer un análisis. Y en base a eso, nosotros tenemos información necesaria que es parte del proceso que estamos analizando, ¿ya? Sin embargo, en este caso, acá en este volumen de control, como les digo, tenemos que considerar para este caso la entrada y la salida. Entonces siempre tenemos que considerar una entrada y una salida. Siempre, siempre, siempre. Entonces, hace mucho tiempo atrás, había un amigo francés que se llamaba, perdón, tenía apellido Lavoisier, y a él le gustaba mucho experimentar con procesos de laboratorio. Llegó a un punto en que se dio cuenta que esto es igual como tener una balanza. En el mismo sistema, en el mismo proceso, se dio cuenta que de por sí nosotros no somos dioses. La masa que entra en un sistema, que él analizaba, no se puede crear ni destruir, ¿cierto? Sino que solamente en el proceso que hay acá, en ese volumen de control, hay una transformación de la materia. Y a esto nosotros lo conocemos como la ley de conservación de la materia o de la masa. ¿Y esto qué plantea? Que cuando nosotros tenemos un proceso continuo, este proceso continuo nosotros lo vamos a llamar estado estacionario. ¿Ya? Estado estacionario. El estado estacionario a nosotros nos dice que
prácticamente en el volumen de control no se acumula nada. Toda la transformación es lineal. Eso quiere decir que todo lo que entre igual va a salir, ¿ya? Pero solamente ocurre una transformación acá. Por lo tanto, el estado estacionario a nosotros nos dice que la materia que se acumula en este sistema prácticamente no hay. En palabras matemáticas, ¿cierto? Quiere decir que la derivada del flujo másico respecto al tiempo o de la masa en el tiempo en este volumen es cero. No hay, ¿ya? Porque todo lo que entra va a salir igual. Entonces, considerando esta información, yo puedo entender que la ley de conservación de la materia o la ley de Lavoisier nos plantea que todo lo que entra a un sistema tiene que ser igual a todo lo que sale. ¿Ya? Solamente ocurre una transformación acá, pero no hay acumulación, que es este concepto de la derivada de la masa en el tiempo. Entonces, considerando aquello, podemos saber que como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, al igual que la energía en termodinámica, podemos decir que, bueno, el flujo de entrada que nosotros teníamos, si nosotros sumamos lo que ocurre en una reacción química dentro del proceso, esa reacción química puede tener dos factores. Una, que nosotros podemos producir algo nuevo, una transformación, o lo otro es que pueda que desaparezca eso que estaba en la entrada. ¿Ya? Entonces, acá nosotros podemos generar algo que se le conoce como generación, o lo otro es que esto desaparezca. ¿Ya? Esto desaparece. Pero eso depende netamente de la reacción que ocurre en el volumen de control. Esto es lo que ocurre en el volumen de control. Tenemos dos alternativas. Pero esto ocurre netamente cuando hay una reacción química que a nosotros nos plantean. Nos pueden decir, oh, aquí justamente entra un floculante, por ejemplo, y ocurre una reacción química, por lo tanto, todos los moles que están en el flujo de entrada van a tener un cambio, tanto, y esto va a producir tal producto. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual al flujo de salida. Ya, ¿cómo lo vemos eso? Miren. Si nosotros vemos esto acá, esta cajita, perdonen lo chueco que está, pero en este volumen de control, nosotros tenemos el flujo que entra y vamos a tener un flujo que sale. ¿Sí? Y todo lo que ocurre acá adentro es la reacción química, ya que es lo que está aquí. Sin embargo, como yo les decía, la ley de conservación de la materia en estado estacionario, ustedes esto lo declaran, E significa estado estacionario, nos dice que aquí la materia no se acumula, por lo tanto la reacción prácticamente se hace cero. ¿Ya? Esto se hace cero. ¿Bien? Entonces, como no hay reacción en estado estacionario, nosotros podemos decir, bueno, el flujo de entrada, ¿cierto? Para que sea igual al flujo de salida, si esto yo lo veo de manera general, yo sé que todo lo que entra, acá, ¿cierto? Si esto yo lo veo como un sistema completo, todo lo que entra menos lo que sale es igual a todo lo que se va a acumular en el volumen de control. Eso quiere decir que el flujo que entra menos el flujo que sale, eso tiene que ser igual a esta derivada que yo les digo, la derivada de la masa respecto al tiempo. Y como esto no se acumula nada, se hace cero. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, o si quieren ustedes, esto lo pueden integrar. Si derivamos, ¿cierto? Tenemos esa derivada, si la integramos, como esto es una constante, ¿cierto? Esto se hace cero. Porque pasa a ser un número. Entonces quiere decir que el flujo de entrada menos el flujo de salida, como es cero, quiere decir que si el flujo de salida es negativo y pasa hacia el otro lado donde está el cero,
nos va a quedar en pocas palabras que el flujo de entrada es igual al flujo de salida, y esa es la explicación de la conservación de la materia en estado estacionario de ese volumen de control que es parte del proceso. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, profe, se entiende clarito. Sí. Ya, súper. Entonces, jóvenes, como ya tenemos esto visto, tenemos que aplicarlo, ¿ya? Entonces, miren, todas estas letras que aparecían por aquí, todo esto es lo que yo les digo. Eso que ustedes ven acá es la derivada parcial de la masa de la entrada respecto al tiempo, menos lo de la salida, y todo eso es la derivada parcial de la masa del sistema en el tiempo. Como esto se hace cero, ¿cierto? Nosotros podemos decir que todo esto que estamos haciendo se le conoce como balance de masa global. O sea, todo este análisis que hicimos se le conoce como balance de masa global, porque abarca todo el sistema, ¿ya? Y dependiendo de las condiciones que tengan estos flujos, nosotros lo podemos hacer particular, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que este flujo de entrada lleva agua y lleva, no sé, un sólido. Entonces allí tenemos que hacer un balance global particular, tanto para el agua como para los sólidos. ¿Bien? Por eso que después de que veamos lo general, vamos viendo como lo particular que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, considerando eso, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Este que está acá, ¿ya? Partiendo con este. Este es bien facilito. Que es igual a lo que tenemos que hacer en la EP2. Por aquí partimos, ¿ya? Entonces, con esto vamos a partir. Miren, dicen, tenemos un reactor espesador en donde tiene por objetivo separar el agua de la pulpa que entra al sistema y recircularla a otro equipo, corriente abajo. En este reactor entran 1500 kilogramos por segundo de pulpa, que son separados de agua, de recirculación, y 700 kilogramos de sólido. Realiza el diagrama de flujo y calcule las corrientes de agua. Ojo, acá dice balance de masa simple, sin reacción y en estado estacionario. Perfecto. Entonces, miren, acá hay un pequeño esquema del diagrama de flujo. Eso. Pero como nosotros tenemos que hacer algo más sencillo, porque si nos piden en la pega hacer este balance, nosotros no vamos a estar haciendo un diagrama tan perfecto. Entonces, como estamos hablando de un equipo que prácticamente se llama reactor espesador, la idea es que espese un sólido que viene de una pulpa. Esto lo vamos a dibujar igual que un cono. ¿Ya? Esto va a ser así. Entonces, esto nos va a quedar así. Así nosotros podemos dibujar un reactor espesador. Y este reactor espesador tiene una entrada, que lo vamos a llamar flujo de entrada. Y aquí lo que sucede es que esta entrada es una pulpa. La pulpa es una mezcla de sólido con líquido. ¿Ya? Entonces, entra acá, el reactor prácticamente tiene unas rastras aquí, que son como unas paletas, y estas paletas hacen que se vaya moviendo lentamente, ¿cierto? Y ocurre una separación aquí, al igual que mi ex matrimonio. Bueno, no pretendo tener otro, pero es mejor que esto. Aquí vamos a tener un flujo, vamos a tener dos flujos. Porque ¿cuál es la idea, chiquillos? Que este flujo de entrada nosotros queremos separarlo en la parte sólida y en la parte líquida. Entonces, en la parte de arriba se le conoce como overflow, ¿ya? Y en la parte de abajo es underflow. Entonces, en la parte de arriba nosotros vamos a tener agua que va a estar separada, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener 100% agua. Esta agua generalmente nosotros la podemos recircular
a otros procesos, como por ejemplo la flotación, la molienda en caso de si el equipo lo requiere, ¿cierto? O quizá algún otro equipo, ¿ya? Y en el underflow generalmente hay un poco porcentaje de agua, pero hay mayor concentrado de sólido. Entonces acá hay un concentrado de sólidos, ¿ya? Entonces, considerando eso, este reactor prácticamente tiene un flujo de entrada, tiene un flujo de salida acá arriba, lo vamos a llamar flujo de salida número 1, y acá abajo tiene un flujo de salida número 2. Entonces, si hacemos el balance de masa global de todo este sistema que estamos dibujando, nos quedaría que el flujo de entrada es igual a la salida. Y como tenemos dos salidas, nos quedaría el flujo de salida número 1 más el flujo de salida número 2. ¿Ya? Eso es el balance de masa. ¿Se entiende? Sí, profe, se Sí, sí. entiende por acá. Buenísimo, buenísimo, Sí, buenísimo. profe. Ya. Entonces, niños, miren, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que, con la información que nos entregan, tenemos que ir viendo qué datos tenemos que cambiar en estas letras que tenemos como flujo de entrada y de salida. Ya, entonces miren, esto que estamos haciendo acá es un diagrama de flujo de proceso, ¿vale? Ya, este es el diagrama completo, el esquema. El balance global son las ecuaciones que nosotros tenemos a partir de la información, una entrada y dos salidas. Bien, entonces, ahora sí leemos, dice, en este reactor se concentran minerales que tiene por objetivo separar el agua por arriba, en el overflow, y luego recircularla a otro equipo. Bien, dice, por tal, entran al reactor 1500 kilogramos segundo de pulpa. Entonces, acá ustedes van a agregar que son 1500 kilogramos segundo de pulpa, ¿ya? Luego dice que son separados en agua de recirculación y 700 kilogramos segundo de sólido. Esos sólidos que están acá son los que se acumulan abajo, ¿ya? Que tienen que ir a otro proceso que después se llama filtración. Entonces, el flujo de salida número 2 para nosotros van a ser 700 kilogramos segundo, ¿ya? A partir de eso nos dicen, realice el diagrama de flujo, que es lo que estamos haciendo, y calcule la corriente de agua de arriba. O sea, nos preguntan cuál es este flujo, ese. Es el agua que nosotros tenemos que recircular. Ya, ¿y por qué sucede esto? Porque como les digo, esto es un proceso de sedimentación. Quiere decir que aquí entra la pulpa y aquí por un sistema que netamente es apoyado por la fuerza de gravedad. Ustedes saben que la gravedad aquí va a permitir poder separar esto. Entonces aquí vamos nosotros a entender que en la parte de arriba, todo lo que es verde, ¿cierto? El agua que se va acumulando, ya que todo el mineral va a sedimentar hacia abajo. Va a sedimentar, voy a colocarlo de color morado. Va a sedimentar por las paredes de este cono, ¿cierto? De este reactor cónico y va a caer al fondo, ¿ya? Va a caer al fondo. Entonces, prácticamente aquí va a ocurrir una separación sólido que está abajo del líquido que está arriba. Y el agua que generalmente nosotros necesitamos en cualquier proceso es muy valioso, porque todos los procesos en su mayoría necesitan agua de proceso, que es lo que es un recurso muy valioso. El agua prácticamente en cualquier sistema es caro. El agua es cara y hay que buscar la forma de poder recircularla o de recuperar esa agua para otro proceso, ya que generalmente estos procesos industriales necesitan de agua para poder trabajar. Entonces no podemos estar sin ese recurso, ¿ya? Y hay que recuperarlo de alguna forma. Ya, y esto, miren, tenemos, en resumidas cuentas, vamos marcando en amarillo, tenemos
el flujo de entrada, que son 1500, tenemos el flujo de salida 1 que nos piden arriba y tenemos el flujo de salida que tenemos abajo. Entonces, en el balance es bien fácil. Si nosotros separamos algunas cosas acá, nos va a quedar como la siguiente interpretación. Tenemos 1500 kilogramos segundo de la pulpa que entran. Estas tienen que ser igual a los 700 kilogramos segundo que están en el concentrado de sólido del underflow, más el flujo de salida número 1 que andamos buscando. Entonces acá, sumando y restando, el 700 que está sumando pasa al otro lado, restando, y nos va a quedar que 1500 menos los 700, ¿cierto? Estos están en kilogramos segundo, siempre tienen que estar en la misma unidad, nos va a dar el flujo de salida 1, que es el flujo de agua. ¿Y eso cuánto es? 800. 800, muy bien. Excelente, hay una estrellita en la frente les pegaría, pero 800 muy lejos. kilogramos segundo, porque podría ser el litro segundo, pero hay que hacer la conversión ahí, ¿o no? Claro, nos dicen que son en kilogramos segundo, porque es un flujo másico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un flujo másico? Flujo másico corresponde al flujo que nosotros vamos a tener en una unidad de masa respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, los kilogramos son masa, segundo, tiempo. Entonces, con esta información, nosotros estamos clarín, clarín. ¿Ya? Porque si no hubiesen dado, por ejemplo, la densidad del overflow, si no hubiesen dado la densidad, nosotros pasamos los kilos a litros. Pero no nos dan más información. Ya queda ahí nomás. Ya, entonces ahí declaramos en estado estacionario, ¿cierto? El diagrama de flujo, el balance y el resultado. ¿Sí? Muy difícil. Está súper entendible, profe. ¿Sí? Genial. Así es. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya, a este mismo vamos agregándole algunas cosillas. ¿Ya? Porque siempre es como la misma forma. Ya, miren. A este mismo problema, creo que el siguiente, acá, en el 3. Miren, ahí está el resultado, ¿no ven? Son 800. Buenísimo. Ya vamos a hacer el 3 y con este después hacemos lo de la EP. ¿Ya? Miren, si ustedes ven acá, aquí está más bonito. Fíjense que este reactor tiene una forma cónica. Esas son las rastras, que son estas paletas prácticamente que mueven los sedimentos que caen al fondo. Y tiene la entrada que va por una tubería, ¿cierto? Y por aquí se intenta recuperar el agua, lo que está arriba, y lo que está abajo es el concentrado. Este ejemplo es el mismo que nosotros estábamos viendo, ¿ya? Y esta ecuación que está acá es la que nosotros vamos a ocupar ahora, pero por componente, ¿ya? Ya, entonces, veamos. Vamos a realizar este problemín, ¿ya? Acá. Y créanme que esto no es tan terrible, ¿eh? Después de que uno lo ve, uno dice, ah, pero esto es fácil. Es puro calcular flujos nada más. Ya, entonces nos vamos a tomar de este problema. Dice, en el mismo reactor espesador, ¿cierto? De concentrado, ya, vamos a partir bien entonces. Tenemos el diagrama de flujo de proceso, ¿ya? Ya sabemos que este reactor tiene forma de cono. Ya, lógicamente su geometría nos ayuda a espesar. Esto tiene una entrada y dos salidas, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que la entrada va para allá, tenemos el flujo de entrada, y por acá vamos a tener el flujo de salida 1 y por abajo el flujo de salida 2. ¿Ya? Nos dice que en el reactor se tiene una fracción molar de sólidos. Oye, acá nos empiezan a complicar la vida.
la fracción molar de sólidos corresponde al porcentaje de sólidos que hay en la pulpa de entrada. Ájale. Ya, ahí. Entonces, miren, en este problema tenemos los mismos flujos que eran anteriormente. Esto eran 1500 kilogramos segundo. ¿Ya? Este de acá arriba nosotros ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? Eran 800 kilogramos segundo. Y este de abajo eran 700 kilogramos segundo. ¿Ok? Pero ahora nos entregan otra información, lo que está en amarillo. Nos dice que en la entrada el 70% son sólidos que están allí. Ok, entonces aquí quiere decir que el 70% son sólidos. Pregunta, si el 70% son sólidos, ¿qué porcentaje será de agua en estos 1500? El 30. 30. 30, muy bien. Este 30% netamente es agua, que se quiere recuperar. Ok, sólido líquido. Bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, y el resto de agua. Ahí nos dice, el resto de agua. Perfecto, 30%. Así también se sabe que el flujo de agua recirculada tiene un 100% del compuesto que agua, lógico. Eso quiere decir que si yo veo el overflow que está arriba, acá hay un 100% líquido, o sea, es agua. Por lo tanto, tiene un 0% sólido, lógicamente. Eso se entiende, ¿ya? Y ya, vamos a seguir leyendo. Dice, y en el flujo del concentrado, que está acá abajo, tiene un 8% de agua. Ah, es poquito. Ya, entonces, aquí, con la información que nos dieron, tenemos 8% de agua. ¿Y qué porcentaje tendré de sólidos completamente? 92%. 92. El 92%. Bien, súper bien. Entonces, miren, acá tenemos el 92% sólidos. Entonces, queridos niños, fíjense que lo que estamos haciendo ahora es que estamos viendo por cada componente el porcentaje que le corresponde a cada flujo. Entonces, lo que estamos haciendo acá se llama balance de masa por componente, ¿ya? Porque estamos viendo los sólidos y también los líquidos, ¿ya? Y estos cálculos son súper sencillos. Para yo poder calcular, por ejemplo, el porcentaje de sólidos que están en la pulpa, es más sencillo de lo que ustedes creen. Sería multiplicar en los 1500 por el 70%. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 6 flujos. Tenemos el de sólidos en la entrada, agua en la entrada. Sólidos en el overflow que está arriba, agua en el overflow. Y el último que nos queda, tenemos agua en el concentrado y sólidos en el concentrado. Ya, entonces, lo que ustedes deben hacer, como les digo, es bien sencillo. Ustedes pueden decir, por ejemplo, yo tengo 3 flujos. Tengo la entrada o la alimentación, ¿cierto? Acá tenemos el overflow, que es el que tiene agua, que se recupera, ¿cierto? Y tenemos el último, que es el underflow, donde nosotros tenemos ese concentrado. ¿Ya? Ahí ustedes si quieren lo escriben. Esto es agua que se quiere recuperar. Y este es el fit de la alimentación. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer por parte? Aquí vamos a calcular el flujo de sólidos. ¿Ya? Luego el flujo de agua que hay en la pulpa. Aquí lo mismo, el flujo de sólidos. Entonces estamos calculando como por cada uno los componentes que lo tienen. ¿Ya? Este es el flujo de agua. Este es el flujo de sólidos. Y este es el flujo de agua. ¿Ya? Así que créanme que esto es más fácil que estar leyendo muchos libros con ecuaciones diferenciales y que nos enredan mucho. ¿Ya? Ya, entonces, partiendo, el flujo de entrada eran 1500 kilogramos segundo. ¿Ya? Entonces, el flujo de sólidos corresponde al 70% de esos 1500 kilogramos segundo.
El 70% es lo mismo que tener 0,7. 0,7 por 1500. ¿Y eso cuánto da? 1050. 1050. Buena, bien, están súper atentos. Muchas gracias. 1050 kilogramos segundo. Perfecto. Ya. El segundo, el del agua, ustedes lo pueden hacer de dos formas. Uno, diciendo el 30% por 1500 kilogramos segundo. O si ustedes quieren, pueden decir que a los 1500 ustedes le restan los 1050. Es lo mismo, porque es la diferencia del porcentaje. Y eso nos da 400, 450. 450. Muy bien. Sí. Ya, ahí tenemos sólido y agua. Bastante fácil. Vamos al del agua recuperada. Ya, esto es fácil porque el 0% de este flujo de salida 1, ¿cierto? Que eran 800 kilogramos segundo. Esto es obvio, ¿ya? Esto da 0, ¿ya? Porque aquí nos tienen que cuadrar los balances. Eso da 0 kilogramos segundo. Lógico, no hay nada. Y en el otro el 100%. El 100% de los 800 van a ser los 800. Lógicamente. Estos son 800 kilogramos segundo. Muy bien. Y acá en el último Profe, teníamos tengo en una el... duda ahí. Ajá. Lo que pasa es que el flujo de entrada está entrando 450 kilogramos segundo. Y Ujú. después de solamente overflow tenemos 800 de salida, por decirlo así. Entonces ahí no me cuadra esa diferencia. Ese exceso, por Ya. decirlo así, ¿de dónde sale? ¿Los 400? ¿50? Lo, eh, claro, porque supuestamente nos entran 850 nomás de agua, el flujo de entrada, y después de overflow solamente tenemos 450, o sea, 800, perdón. Ya. Pero si sumamos acá tenemos 1500, ¿no? Esta Correcto, suma de aquí da 800, ¿no? así es. Entonces esta tiene que dar 700. Sí, correcto. ¿Sí? Considerando el balance completo general, nos cuadra la entrada con la salida. Así es, pero me refiero solamente al agua. Por dar un ejemplo, si está entrando, según lo de arriba, está entrando 450 de agua, ¿no es cierto? Ujú. Y después el overflow está saliendo 800 de agua. O sea, sale Ya. más de lo que entra, a eso voy. Sí, aquí eso depende mucho del caso. Porque, claro, es Ya. imposible que entre más agua de lo que se recupera. Yo creo que lo más probable es que este problema tiene que tener una, como está en estado estacionario, aquí quizás lo que sale se puede volver a recircular o que tenga un flujo extra, como un punto de mezcla, para que den prácticamente los 800 kilogramos segundo de agua que se quiera recuperar. Vale, profesor. Vale, ¿Ya? vale. Porque como no está específico, no están diciendo nada más, aquí estamos cuadrando prácticamente lo que es general. ¿Ya? Por eso, delante yo les decía, si a nosotros nos hubiesen dado la densidad de esto, por ejemplo, la densidad de esa agua a esa condición, lo más probable es que esto no sean 800, puede que sea menos, lo más probable, pero ese dato de la densidad depende de las condiciones con las que opera el reactor, este pesador. Eso depende de las condiciones, para que prácticamente cuadre los 450, ¿ya? Gracias, profe. Gracias por la aclaración. Sí, súper. Pero como les digo, esto es un caso excepcional porque viendo la realidad, uno nunca recupera el 100% del agua. Nunca. No hay nada que sea 100% efectivo. Es la realidad de otra. Siempre uno tiene menos. ¿Ya? Entonces, en este caso, claramente aquí nos piden solamente realizar balances para cuadrar lo general. Pero es un caso que está planteado así. ¿Ya? Porque aquí hay cosas que dudar. Por ejemplo, eso del 100% del agua que se recupera, la realidad es otra. Eso no ocurre. ¿Ya? Porque como les digo, faltan datos.
Aquí puede que se evapore una parte, puede que, no sé, ese día justo haya, no sé, esté nublado o llueva, no sé. Entonces la densidad con el pH, la temperatura, la presión, todos esos datos van cambiando, la cantidad. Si cambia el volumen, cambian los moles, si cambian los moles, cambia la masa. Entonces ese dato tiene que ver con la densidad, ¿ya? Pero en este caso, como no especifican nada más, solamente calculamos lo que nos solicitan, ¿ya? Entonces, en base a la información que ya tenemos que terminar estos cálculos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el flujo 2 tendríamos 700 kilogramos segundos, ya, y acá se los dejo a ustedes. En los sólidos eran 92%, ¿cierto? Por los 700. ¿Eso cuánto da? 644. Súper. 644 kilogramos segundo. Muchísimas gracias. ¿Y el de agua? 56. 56. Buena. ¿No ven que a todos les da lo mismo? Buenísimo. Kilogramos segundo. Maravilloso. Como diría Javier Miranda, ¿se acuerdan? Maravilloso. Se me cayó el carnet con lo que dije, pero... Miren, incluso le podemos responder al compañero cómo podemos llegar a la realidad de todo esto. Fíjense algo, miren. Acá tenemos un flujo de agua de 56. Ya, se entiende, son 56. Si a mí no me hubiesen dado este dato del 100% de agua, ¿cierto? Si no me hubiesen dado eso, yo lo puedo sacar con el balance, ¿o no? Porque si tengo acá 450 kilogramos segundos de agua que entran, ¿cierto? Una de las salidas de arriba, X, no tengo idea, pero la de abajo son 56. Entonces, en la realidad, ¿cierto? Fuese de las condiciones que nos dieron, si son 450, arriba X y abajo son 56. ¿Cuánto sería el flujo real de este sistema? Considerando que es pura agua. 506. Menos, 394, 396. 300, 394. 4. Sí, 394. Entonces, es el flujo real. ¿Ya? Real. Pero, como nos dan este dato de acá abajo, eso que está allí nos causa ruido, eso que está ahí, el 100%, eso. Es el ruido que está, porque es el 100% de este compuesto. ¿Y cuál es ese compuesto que está ahí? Es agua. ¿Ya? Por lo Profe, me tanto, confundí con la última parte. Con los 394. aquí tiene que ver, por ejemplo, si a nosotros no nos dan ningún dato del porcentaje de agua aquí, si nosotros tuviésemos que calcular solamente un flujo, que es de agua, que está acá en el overflow, nosotros tendríamos que tener el dato de los 450 que entran, que es de agua. Esto es netamente agua. Y abajo a nosotros nos dan el 8% de agua, que corresponde a 56. Entonces, ese flujo que sale por arriba, que es del agua del overflow, si a nosotros no nos hubiesen dicho que 100% es de ese compuesto, a nosotros nos hubiese quedado que el flujo hubiese tenido que ser la resta entre 450 menos 56. Y ahí nos daría los 394 kilogramos segundo de agua. ¿Me entienden? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Pero tenemos ese dato que nos causa ruido. Entonces, cuando veamos el problema, tenemos que considerar eso, ¿ya? Si que nos dicen eso, tenemos que asumir esta información. Si no nos dicen nada, tenemos que hacerlo como lo estamos planteando acá. ¿Ya? ¿Sí? Entonces tenemos esos dos caminos. No hay más opción. Porque si no, los balances no van a cuadrar. Ya, entonces aquí se supone que con el 100% del agua, ¿cierto?
aquí el flujo es de, ¿cierto? Solamente líquido, que agua son los 800 kilogramos segundo. Ya, yo creo que este problema le faltó añadir que hay una recirculación para llegar a esos 800, ¿cierto? O hay un punto de mezcla o algo por el estilo. Ya, aquí falta esa información. O la densidad, por ejemplo, si no hubiesen dado la densidad en... Perdón, si no hubiesen dado la densidad, nosotros hubiésemos calculado este flujo en función de la densidad y netamente esto hubiese cambiado. ¿Ya? Estos son 0 kilogramos segundo. Ya, entonces miren, ya que tenemos esta información, nosotros ya hicimos todo lo necesario. Calculamos los flujos másicos, eh, hicimos el diagrama de flujo, el balance por componente, el balance global, calculamos todas las corrientes y realizamos cada balance, ¿ya? Y acá abajo, ¿cierto? Nos decían que no hay que considerar la reacción química y que todo está en estado estacionario. Perfecto. Ahora, con lo que ya sabemos, vamos a poder realizar nuestro querido problema de la EP2, ¿ya? Ahora sí nos vamos de lleno con lo que nos solicitan, ¿ya? Ah, ¿no ven? Eso que está ahí. Ese 100% que era 1, ¿ya? Eso es el que yo le digo que nos causaba ruido. Pero ahora depende del problema, ¿ya? Tenemos que leer bien el problema de la EP2 para ver qué camino ocupamos, ¿ya? Ya, esto lo vamos a ver la semana entrante. Y vamos a ir a la EP, ¿ya? Creo que está acá. Ya, esto es un ejemplo, pero nos vamos a saltar este ejemplo y nos vamos a ir al tiro a la evaluación. ¿Ya? Esto no, esto tampoco. Esperemos un cachito. Aquí. Ya. Ya, vamos a realizar esta parte, ¿ya? ¿No ven? Eso se repite. Ya. Pero veamos. Si no, por criterio, lógicamente tenemos que hacerlo como pensamos. ¿Ya? Ya. Nos dice, este es el problema de la EP, ¿ya? Nos dice que tenemos un reactor espesador, ¿cierto? Sería una fracción molar de sólido del 60%, el resto de agua, y se recircula un 100% del compuesto. Se recircula el 100% del compuesto, ¿ya? Y tiene un 8%, ya. Aquí, a diferencia del anterior, nos dicen que ese 100% se recircula, ¿ya? Entonces, apliquemos criterio de lo que estamos viendo. Tenemos que calcular el overflow, eso, considerando que esto netamente es un flujo de agua. Eso quiere decir que cuando hagamos el diagrama de flujo de procesos, tenemos que hacer lo mismo, pero tenemos que hacer el balance, primero el de la entrada, el del underflow, y esa diferencia que vamos a tener en el agua va a ser ese 100% que se recircula. Ya, que era lo mismo que habían preguntado antes. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos una entrada, tenemos ese flujo, este flujo se recircula, no entrega más información. ¿Ya? Dice que el 100% de ese flujo se recircula. Eso es lo que yo entiendo. Por lo tanto, aquí vamos anotando, miren, ¿cómo lo podemos hacer un poquito más sencillo? Usted tiene que declarar acá que está en estado estacionario, ¿ya? Estado estacionario y tenemos el diagrama de flujo de proceso. Ok. Fíjense que hasta aquí no tenemos el flujo de entrada, po. Es lo que yo les decía, falta ese dato. Pero dice que el flujo de entrada al equipo es de 1 tonelada por hora. Ah, claro. Exactamente, miren. Tenemos
1 tonelada por hora que entra. Y tenemos en el sedimento abajo 0,7. Ahí está lo que nos faltaba. Ahora sí, lo vamos a poder hacer bien. Porque nos faltaba información respecto al ejemplo anterior. Entonces, acá tenemos en la entrada 1 tonelada hora, ¿cierto? Acá abajo tenemos 0,7. Ya, entonces, chiquillos, miren, ¿cuál es la idea? Es que ustedes hagan un balance global primero. Para encontrar este flujo, lo vamos a llamar overflow de agua, que tiene que estar en toneladas por hora. Bien sencillo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Sumar o restar. 0,3 podría ser. 0,3 Sí, toneladas hora de agua. Te ya, resta. se resta. 0,3 toneladas hora. Ya, ojo. Entonces, miren, tenemos eso. Ya sabemos que son 0,3, pero a nosotros siempre nos solicitan como ir ya paso a paso, porque siempre nos dice haga el balance de masa global. Ya, entonces vamos a hacer el balance de masa global. Entonces vamos a decir, bueno, y a colocar 1500. Es 1 tonelada hora que entra. Esto es igual al flujo del overflow que andamos buscando, más los 0,7 toneladas hora. ¿Ya? Eso es un balance, es una ecuación, ¿ya? Entonces, aquí, por restar esto, nosotros vamos a tener la diferencia, 1 menos 0,7, eso da 0,3 toneladas hora. Ya. Y esto es un flujo 100% de agua que se recircula. ¿Ya? Por lo que sabemos. ¿Bien? Aquí vamos aplicando criterios. Ahora tenemos que hacer los balances de masa por componente. ¿Ya? Ponen BMC, que balance de masa por componente. Entonces, vamos a partir con la entrada. ¿Ya? En la entrada tenemos los sólidos y luego el agua. ¿Ya? Los sólidos van a ser el flujo de sólido. Ya, aquí lo que tienes que hacer en este diagrama es separar esto en dos partes, para allá y para acá. Y este lo vamos a separar para allá y para acá porque es la información que nos entregan. Nos dice que el 60% son sólidos y luego la diferencia es el 40%, ¿cierto? 40% de agua. Ya, y abajo nos dice que el 8% de agua, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener igual que en antes, el 92% son sólidos y acá vamos a tener el 8% agua. Ya, entonces vamos a calcular eso primero, ¿ya? Entonces, acá. En sólidos correspondía al 60%. Entonces, ustedes multiplican 60% por la entrada, ¿cuánto eran? 1 tonelada en hora. Era Pero está 1, fácil. sí. Estos son 0,6. 0,6. 0,6 toneladas. Bien, perfecto. Ya, y el de agua es la diferencia, ¿no? 0,4. 0,4 toneladas hora. Muy bien. Súper. Ahora vamos con el underflow, ¿ya? Underflow. Ya, acá lo mismo, ¿cierto? Tenemos sólidos y tenemos agua. No nos hemos demorado mucho en hacer esto, así que vamos bien. Entonces aquí vamos a tener el flujo de sólidos y acá el flujo de agua. Ya, el flujo de sólido era del 92%, ¿se acuerdan? Ya, pero 92% ¿por cuánto? ¿Cuánto era 0,7. aquí? Profe, pero en el 0,7. underflow, ¿ese no es 100% agua? ¿El underflow? No, el underflow es lo que va abajo. Ese, Ya. los 0,7. Under es abajo, ¿cierto? Claro, sí. El Ahora over sí. va arriba, ¿ya? Entonces son 0,7 toneladas hora. Ya, y eso no tengo idea, no sé cuánto es. 0,644. Ya, 0,644 toneladas hora. Y el de abajo,
el de agua, perdón. 0,014. 0,56. Perdón, 0,56, ¿o no? ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, No, no, profe, 0,056. Ah, ya, perdón. Sí, porque me parecía raro que fuera 0,5 y el otro Sería 0,6. mucho. Sí, Perdón, sí, es verdad. 0,056. ya, 0,056. Buenísimo. Ya, ahora vamos a lo último. Y aquí tenemos que aplicar criterios. Ya, ahora vamos a ver el overflow. El overflow, perdón, se me escapó ahí el. Tenemos, de alguna forma, sólidos. Ya, aquí los sólidos es nada. Entonces, ustedes van a colocar acá, ¿cierto? Que el flujo de sólido es 0. 0 toneladas hora. Ya, y aquí el del agua, nosotros teníamos 0,3, ¿o no? Pero vamos a ver si es que ese flujo corresponde al balance de agua. Ya, por ejemplo, en el balance de agua nosotros teníamos que en la entrada teníamos 0,4, ¿cierto? Teníamos 0,4 y en el underflow teníamos 0,056. Ya, acá. Ya, yo les recomiendo hacer esto, ya, porque esto es como un análisis más crítico. Porque haciendo un balance de masa por componente, esto del agua netamente, tenemos que el flujo de entrada, ¿cierto? Son 0,4, ¿cierto? Tenemos 0,4 toneladas hora. Y esto tiene que ser el flujo del overflow, que sale por arriba, más lo que sale por abajo, ¿cierto? Que son los 0,056. 0,056 toneladas hora. Ya. Aquí. Considerando esto, tendríamos un flujo del overflow de... Ahí tenemos que restar, ¿cierto? 0,4 menos 0,056. Eso daría 0,344. 0,344. 0,344. Y fíjense en algo muy interesante. Este es el flujo real de agua, ¿ya? Y este tiene una consistencia con el flujo que hicimos en el balance general, porque teníamos 0,3, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden dejar este flujo, que son 0,344, pero si yo le quito el 44 son 0,3. Entonces quiere decir que hay una consistencia en los que estamos haciendo, ¿ya? Eso quiere decir que este flujo que calculamos acá de manera general, sí realmente corresponde a 0,3 toneladas hora. Entonces, con esto que está acá, ustedes pueden dejar el flujo de agua de dos formas, ¿cierto? Lo pueden dejar como, a más detalle, si ustedes quieren dejarlo como 0,3 toneladas hora, está bien. O, si quieren, 0,344 toneladas hora. ¿Ya? Ambos son 0,3. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Sí, Entonces, profe. lo que acabamos de hacer, chicos, está muy bien planteado. Le agradezco a quien haya preguntado porque estamos haciendo un análisis más crítico de una evaluación. Un análisis crítico quiere decir que podemos llegar a un detalle más fino, pero nos tiene que cuadrar, pues, lógicamente, si estamos balanceando. Es como cuando ustedes van a tener estos ramos de economía, cuando tienen que hacer flujos de caja, calcular el BAN, el CAPEX, el TIR y todas esas cosas. Tienen que cuadrar los flujos de plata, pues. Y esto es lo mismo, tiene el mismo principio. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos desarrollado la EP, o sea, la primera parte de la EP2. ¿Sí? Primera parte. Y nos piden el desarrollo de máximo 3 hojas. Acá tenemos como 1,5. Entonces, ustedes que ya me conocen, ¿cierto? Lo que van a hacer
es que, primero, no lo he estado leyendo mucho. Claro, dice flor, temperatura, pH, excelente. Ah, buena pregunta ahí la de Sebastián. Ya, eso estamos hablando. Perfecto. Ya, chiquillos, entonces miren, vamos a tener esto. Ustedes lo que van a hacer, como esto ya está es como un prellenado, por así decirlo, ustedes van a entrar a la mejor asignatura que tienen este semestre. Ah, echándome flores. No lo digo por mí, sino que es por la información de esta asignatura, que es muy variada. Van a entrar aquí, ¿cierto? Van a ir a los anuncios del docente, van a ir a la carpeta, que es nuestro caballito de batalla. Vamos a entrar acá. Tienen que entrar con su correo, recuerden. Y acá están las clases hasta el momento. Y van a buscar acá la evaluación 2. Esa que está ahí. Por ejemplo, ahí la vio Joel, la María, el Christopher, Wendy, Marcos y Bruno. Ya, entonces miren, acá ustedes la descargan. Descargar. Vamos a descargar. Entonces vamos a abrirlo esto. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera evaluación. Que es habilitar edición, ¿cierto? Esto está llegar y colocar acá ustedes agregan su información. Pero esto no se entrega el 16 de junio, ¿o sí? A ver, veamos. Esperemos un cachito. Ya. Se entrega el 15. Chale, me pasé. Ya, el 15 de junio a medianoche. Entonces aquí ustedes corrigen eso el 15 de junio. Y el año. El desarrollo de la pregunta A, pregunta B, y esto ya está listo. Esta bibliografía corresponde a toda la bibliografía del módulo 2. Es la misma, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Cierto? Fondo, copiar y pegar. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Ustedes prácticamente, si este fuese mi cuaderno, ustedes esto lo recortan, ¿cierto? Lo van pegando. A ustedes les queda más bonito. Vi unos trabajos con una letra espectacular. Muy buena caligrafía, muy buena redacción. Créanme que yo trato de evaluar eso porque los niños de hoy en día, ustedes saben que no tuvieron la misma enseñanza de nosotros en el colegio. Y ahí estamos un poco complicados. Hay que corregirlas, o sea, hay que enseñar las buenas costumbres que nos quedaron al menos en aquellos años. Ya, ahí tenemos una plana y media. ¿Ya? Después tendríamos que hacer lo del balance de los moles. ¿Ya? Pero está fácil, ¿o no? Vamos a guardar esto. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Claro. Profesor me salió. Súper. Miren, ¿saben que no es difícil? Balancear no es difícil. Para nada. Tenemos que ir viendo por partes. Ya, aquí, ya, salimos de acá, ¿cierto? Perdonen que me arranque de aquí. Acá. ¿Qué nos dicen acá? Súper, bacán. Ya. Continuemos con lo de los balances de los moles, ¿no? Un ratito más. ¿Tienen tiempo? Sí, ¿Sí? profe. no, Por profe. mi parte, sí. Ya. Vamos a mi especialidad. Disculpen, pero aquí ya entramos en un terreno ya más de químico. Ya, balance, perfecto. Entonces, vamos a ir a nuestro PowerPoint. Ya, mire, les cuento. Aquí hay. Ya, hicimos los balances, ¿cierto? Nos cuadraron, perfecto. Acá. Ya, mire, les cuento. Acá vamos a hacer un balance con reacción química. Nosotros habíamos visto que la masa de la entrada igual a la masa de la salida. Pero cuando ocurre una reacción, tenemos que considerar la generación que yo les decía y el consumo. El consumo es lo que desaparece de cierto reactivo. Entonces, si esta reacción, si este balance nosotros lo expandimos en ecuaciones diferenciales, perdón, en derivadas parciales, perdón, vamos a tener todo esto. ¿Ya? Que en el fondo a mí yo no me dice nada porque prácticamente es como chino. Pero créanme que para que ocurra una reacción química, a nosotros nos tienen que entregar, lógicamente, quienes reaccionan. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo 4, a nosotros nos dan que un reactor que tiene el 90% de la conversión
en base al amoníaco, que se hace oxidar, ¿cierto? Eso es el NH3, el amoníaco, lo que ocupan para las tinturas de pelo, ya que ese olor bien fuerte. Con el oxígeno del aire se oxida, lógicamente, y forma un gas de efecto invernadero, que es el monóxido de nitrógeno, y genera 6 moléculas de agua. Ok. Pero nos dicen que en ese reactor, en base a esa reacción, literal, lo que hay en el volumen de control son 40 moles hora de amoníaco y 60 moles horas de oxígeno. Entonces ahora a nosotros nos preguntan cuántos moles por hora vamos a tener de monóxido de nitrógeno y agua. O sea, como que nos dan la entrada y a partir de esa conversión del 90%, tenemos que ver cuánto sale de producto. ¿Ya? Para ello tenemos que aplicar una pequeña ecuación que es bien sencilla, que es lo que está acá, miren. Para calcular el balance de masa por componente, nosotros tenemos que considerar que esa N significa moles, ¿ya? Los moles de la salida, que están acá a la derecha, es igual a los moles de entrada menos, ¿cierto? Esa letra que es epsilon por gamma. El epsilon significa el coeficiente estequiométrico y gamma, ¿cierto? El avance de la reacción, ¿ya? Y luego nos plantean acá que dice que estos componentes hay que considerar que el amoníaco y el oxígeno son reactantes que se consumen, por lo tanto, por lo que en su balance se resta el cambio. Ya, ese cambio corresponde a eso, a estas dos letras, ¿ya? Que es epsilon por gamma. Gamma, ¿cierto? Sí. Así que, me dan un minuto, vuelvo al tiro. Bien, me disculpan un momento, que tengo un problema, disculpen. Así, ya, me disculpan. Bueno, le voy a comentar algo personal. Bueno, yo vivo con mi papá siempre todas las noches me interrumpe. Se me despide como buen papá antiguo. Así que, adelante, no, Valentina. Ya, así que sigamos, miren. Les comento, lo que hay acá es que en este reactor ocurre que tiene una conversión de tanto y eso que está ahí es el balance por cada componente. Eso quiere decir lo siguiente, miren. Vamos a separar esto de acá. Y en este reactor químico, que puede ser nuestro espesador, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cierto?, este tanque. Y esto tiene aquí unas paletitas, ¿ya? Este reactor prácticamente se mezcla todo el rato y a nosotros nos dicen que nos entregan una reacción química, ¿ya? En esta reacción, nosotros tenemos una entrada aquí que es de amoníaco. El amoníaco es NH3, ¿ya? Y aparte, ocurre acá en este reactor que entra oxígeno. ¿Qué sale como producto? Pueden salir muchas cosas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, puede salir, ¿cierto?, el monóxido de nitrógeno, que era NO. Nos dice que sale agua también, pero muchas veces, según la conversión que tenga el reactor, porque este reactor nos dice que el 90% es lo que se convierte. El 90% es la conversión, que es lo que se convierte. Pero aquí tenemos que considerar cuál se convierte. Si se convierte el 90% de amoníaco o el oxígeno, porque tenemos dos reactantes en esta reacción, ¿ya? Y en base a eso, nosotros podemos considerar que también, como hay un 90% de conversión, puede que no necesariamente el amoníaco se convierta completamente. Puede que haya un 10% que no reaccione. Entonces puede que aquí a la salida también aparezca
un 10% de amoníaco, o, según el balance que vamos a hacer, hay oxígeno. ¿Ya? Pero sí o sí, a nosotros nos dicen que por la reacción química, estos dos se producen sí o sí. ¿Ya? Es por eso que una reacción química a nosotros nos dicen prácticamente que hay que hacer el balance por cada mol hora. ¿Ya? Entonces, acá la unidad se le conoce como moles hora. Y ustedes se van a preguntar qué diablos es un mol. Un mol, queridos jóvenes, corresponde a la cantidad de materia que nosotros podemos ver. ¿Ya? Esto es la cantidad de materia. Y ustedes hace mucho tiempo atrás, cuando estaban en el colegio, les decían que un mol, como es la cantidad de materia, esta materia de por sí tiene moléculas, tiene átomos, ¿cierto? Y eso nosotros lo calculamos con el número de Avogadro. Y todas estas cosillas, ¿cierto? Nosotros las podemos contar en una reacción que participa dentro de un reactor. ¿Ya? Es por eso que nuestra unidad de trabajo, cada vez que hay una reacción química, todo se mide en mol. ¿Ya? El mol es una unidad que está en el sistema internacional de cualquier medida, como el metro, como el segundo, como el kilogramo, como el litro. Solamente que aquí la cantidad de materia es mol. En este caso, mol por hora. ¿Ya? ¿Y qué nos dan acá? Nos dicen que tenemos que ocupar esa ecuación que está aquí, ¿ya? Porque tenemos que encontrar los productos, los que salen acá. Entonces nos dicen que los moles de salida son igual a los moles que entran menos el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción. Ya, entonces acá tenemos que considerar una información extra, ya, porque acá en el problema nos dicen que el que participa acá está en base al amoníaco. Entonces tenemos que hacer todos los balances en base al amoníaco, ya, considerando esa reacción que está aquí. Ya me explico, mira. Tenemos esa reacción, ¿cierto? Ahí. Ahí. ¿Sí? Y miren, esto que está acá, a nosotros nos plantean que el amoníaco que entra tiene un flujo, ¿cierto? Que son 40 mol hora. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 40 mol hora de amoníaco y luego el oxígeno tenemos 60 mol hora. ¿Ya? 60 mol hora. Entonces, para poder primero realizar el balance por cada componente, vamos a tomar el amoníaco. ¿Ya? Entonces ustedes van a decir, bueno, profe, esto es más sencillo de lo que se ve. Si yo tomo de base al amoníaco y a mí me dicen que los moles, esa N significa mole, los moles de salida del amoníaco van a ser igual a los moles de entrada menos el coeficiente estequiométrico, que es una E, ¿cierto? Por el avance de la reacción, nosotros podemos calcular primero cuánto vale ese valor. ¿Por qué? Porque en el amoníaco, ¿cierto? Nosotros sabemos que aquí entran 40 mol hora, ¿cierto? Aquí vamos a tener 40, miento. Perdón, a mí se me fue acá. Los moles de salida del amoníaco van a ser 40 mol hora. Menos. Esto que está aquí es un coeficiente, ¿cierto? El coeficiente corresponde al número que está delante de la molécula. Aquí el amoníaco, si ustedes la ven, ¿cierto? Tiene un número 4 que está ahí. Eso que está ahí se le conoce como coeficiente estequiométrico. Entonces, en este caso, tendría que agregar menos 4 por el avance de la reacción que está ahí. ¿Ya? Además, hay que hacer lo mismo para el oxígeno, ¿cierto? Acá nos dicen que los moles de salida del oxígeno van a ser, en este caso,
la entrada que eran 60 mol hora, ¿se acuerdan? 60 mol hora, menos, tenemos que ir acá donde está la reacción, y en el oxígeno esto es un 5, ahí. Entonces esto sería 5 por el avance de la reacción. Pero nos falta una información. Esta información que nos falta es la conversión, ¿ya? La conversión la vamos a escribir con una letra X, y eso corresponde al 90% que está en base al amoníaco. Eso es lo que nos decían. Entonces, quiere decir, chiquillos, que la conversión de ese reactor corresponde a los moles que entran. Perdón, aquí son los moles que salen. No, miento. Los moles que entran, ahora sí. Los moles que entran menos los moles que salen del amoníaco, dividido en los moles que entran. Es como un porcentaje. Imagínense que este reactor tenemos, estos son los moles que entran. Luego tenemos los moles que salen, ¿cierto? Y si yo lo divido por la entrada, voy a tener el 90% de la conversión del amoníaco. ¿Me entienden eso? ¿O no? ¿Sí? ¿O Más o los menos, perdí? sí. Más o menos, sí. Más o menos, ya. Miren, esto se los quiero explicar porque esto es como muy nuevo para entender. ¿A ustedes la han visto alguna vez cuando les piden calcular la eficiencia de un equipo? ¿La eficiencia de un equipo? Ya, la eficiencia es un porcentaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros vamos a producir jugo de naranja, ¿ya? Bueno, por ejemplo. Entonces, imagínense, aquí entran 40 toneladas por hora de flujo de naranja, ¿cierto? De la pulpa. Y acá salen, en vez de 40, salen 30. Ustedes se van a preguntar qué pasó con los otros 10. Ocurrió algo ahí, ¿ya? Una pérdida de 10. Si yo calculo la eficiencia de este sistema, la eficiencia que es la N, ¿cierto? Se escribe como una N, corresponde a lo que entra menos lo que sale. Y eso tiene que estar dividido en lo que entra. ¿Por qué? Porque esto que entra es mi 100%. Ese es mi 100%. Entonces, lo que queda aquí es el porcentaje que se convirtió. ¿Me entienden? Y eso, dividido en la entrada, a mí me va a dar el porcentaje de lo que ocurre acá adentro. Ejemplo, miren. Si nosotros calculamos la eficiencia acá, van a ser 40 toneladas hora, ¿cierto? Si le restamos la salida, que son 30 toneladas hora, y si eso lo dividimos en toda la entrada, que son 40 toneladas hora, vamos a tener un porcentaje, ¿cierto? Ahí, 40, ¿cierto? Menos 30, dividido en 40, corresponde al 0,25. Si eso lo multiplicamos por 100, me da el 25%. O sea, quiere decir que hay un 25% en este caso de una conversión que se está prácticamente perdiendo, porque sale del flujo de entrada del 100%, sale un 75%, y lo que queda aquí en este equipo es un 25%. ¿Me entienden? Es como un remanente que queda ahí. Ahí. Y eso se da exclusivamente cuando ocurre una reacción química de transformación en el equipo. ¿Me entienden? Sí, profe, yo entiendo por lo menos. Sí. ¿Sí? Ya. Y esto, chicos, a ustedes en algún momento se lo van a preguntar porque fíjense que la entrada menos la salida corresponde al balance de masa que hemos hecho todo el rato. Entonces,
Bueno, aquí yéndonos para otro lado, ese 25%, si quedó adentro, nosotros tenemos que hacerle mantención a ese equipo para recuperar ese 25%. Pero como yo les dije, en ningún equipo uno recupera el 100%, eso es imposible. No existe nada que nosotros tengamos el 100% de eficiencia. Jamás. Siempre va a haber algo que a nosotros nos impida llegar al 100. ¿Ya? Es muy difícil. Es la realidad. ¿Ya? Entonces, teniendo este principio, se le conoce como principio de conversión que se aplica acá en estos moles donde está el amoníaco. Ya que está aquí. Entonces, como en el problema nos dicen que la conversión está en base al amoníaco, quiere decir que se convierte el 90% del amoníaco. Por lo tanto, hay un 10% que sale. Ese amoníaco que está ahí sale un 10%. O sea, miento. Ah, claro, se convierte el 90% adentro y acá lo que sobra tiene que corresponder a ese 10%. ¿Ya? Porque en el fondo nosotros queríamos, de alguna forma, que reaccione todo el amoníaco con el oxígeno para poder producir el monóxido de nitrógeno y agua. Entonces, de este amoníaco que entra, el 90% reacciona. El 90%. ¿Ya? No alcanza el 100%. El 90% reaccionó adentro del reactor para producir monóxido de nitrógeno y agua. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito mejor allí? Sí, más claro, profe. Sí. Sí. Ya, sube. Muchas gracias. Entonces, miren, tenemos esto que yo les planteaba. Entra el amoníaco, ¿cierto? Se convierte en 90 y sale. Y para eso vamos a ocupar esto. ¿Ya? Esto que está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Para traducir, quiere decir que el 90% del amoníaco, ¿cierto? Que corresponde a lo que entra, a los moles en este caso que entran del amoníaco, menos los que salen, y eso dividido en el 100% que son los que entran. ¿Ya? Esto quiere decir que el 90% para nosotros es el 0,9, ¿ya? Que es lo mismo que tener 90 dividido en 100. Los moles que entraron, ¿se acuerda que eran 40, no? Eran 40 mol hora. Menos los que salen, nosotros no tenemos idea todavía. Tenemos que calcularlo. No sabemos. Pero sí sabemos cuánto entran en total, pues, que eran 40, ¿cierto? Que era nuestro 100%. Entonces, haciendo un pequeño cálculo para despejar lo que sale, nosotros podemos decir, bueno, para poder despejar acá, el 0,9 va a multiplicar a los 40. Eso quiere decir que el 90%, que son los 0,9, multiplican a los 40 mol hora. Lógicamente, ahí tengo el 90%. Y esto es igual a los 40 mol hora que entran, que es el 100, menos los que salen, que prácticamente son el 10%. Entonces, 0,9 menos 40, o sea, por 40, ¿cierto? Aquí vamos a calcular esto, son 36. Ok. Entonces quiere decir que los que quedan en el reactor son 36 mol hora. Esos son los que reaccionan. ¿Ya? Acá tenemos 40 mol hora. Y si se fijan, aquí, haciendo un cambio de signo, los 36 que están acá, el 40 que está positivo pasa para allá negativo, nos quedaría 36 menos 40, menos los moles que salen de amoníaco. Lógicamente esto no puede quedar negativo. Si multiplicamos todo por menos 1, nos quedaría 40 menos 36, y eso serían los moles que salen. Por lo tanto, ese 10% equivale a... ¿Cuánto equivale? 4. 4 mol hora de amoníaco. Buena. Entonces quiere decir que quedó un cachito de amoníaco que se nos coló como un producto.
O sea, quiere decir que aquí, este amigo, acá, ese 10% son 4 mol hora. Ahí. Y ahora, esto lo que estamos haciendo, chicos, es un balance de moles, 40 mol hora. ¿Ya? Y con esta información, ahora nosotros podemos utilizar esta ecuación que estaba acá. Esta. Porque nos faltaba este dato, la salida. Entonces, con esa información, como ya tenemos esto equivale a 4, ¿cierto? 4 mol hora. 4 mol hora es igual a los 40 mol hora menos 4 por el avance de la reacción. Entonces, aquí, haciendo una sección aparte, nosotros podemos calcular cuánto avanza la reacción completa en el reactor. A eso se refiere, cuánto avanza en el tiempo, cuántos moles se van consumiendo en el tiempo. Y eso se aplica para todo, para el amoníaco, para el oxígeno, para el monóxido de nitrógeno y para el agua. Es para todo, es como parte del equipo. ¿Ya? Entonces, acá, para seguir con la parte anterior, ¿cierto? Nosotros teníamos 4 mol hora, que eran igual a 40 menos 4 por el avance de la reacción. Este lo pasamos para allá, ¿cierto? Nos quedaría 4 menos 40, eso es igual a menos 4 por gamma, ¿cierto? Aquí nos queda los 36, que es el 10%, dividido en 4, ¿cierto? Eso es igual a menos gamma. Si multiplicamos por menos 1 nos quedaría 9, ¿no? 9. Ya, entonces quiere decir que para todos, 9 mol hora es lo que se consume en ese reactor. Quiere decir que esto es parte del reactor. Eso es el avance de la reacción. O sea, quiere decir que por cada hora que avanza, se consumen 9 moles. ¿Queda un poco más claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ahora que tenemos esto, podemos terminar todo. Y con esto vamos a cerrar hoy día, ¿ya? Créanme que hasta las 11 los voy a tener acá, ¿ya? Veamos lo del oxígeno, ¿les parece? Miren, este es el oxígeno. Era la salida igual a 60 menos 5 por S. Ah, ahora sí, es más fácil. Miren, para el oxígeno teníamos los moles de salida del oxígeno van a ser igual a los 60 que entraron menos 5 moléculas que tenía, 5 moléculas por el avance de la reacción que son 9. Entonces, tenemos 60 menos 5 por 9, ¿cierto? Eso es 60 menos 45. Y eso nos da 15, ¿no? Sí, 15. 15 mol hora que salen. O sea, quiere decir que si nosotros vamos a nuestro dibujo, aquí en el... Ah, imagínense, sobró oxígeno, ¿cierto? Eran 5, ¿no? No, 15. Aquí sobraron 15 mol hora de oxígeno. ¡Wow! Entonces, el 90% aplicó para el amoníaco y el oxígeno. Ahora nos faltan los productos, ¿ya? Los productos del monóxido de nitrógeno y el agua. Pero créanme que esto es mucho más fácil. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a 6? Aquí. Ya, miren. Acá, para que ustedes comprendan, en este reactor, ¿cierto? Tenemos amoníaco que entra y tenemos oxígeno que entra, ¿cierto? De esto se convirtió el 90%, que es parte del equipo, y aparte ese 90% nos dice que ocurre que por cada 9 mol hora va avanzando la reacción. Ok, eso lo entendemos. De aquí se tiene que generar monóxido de nitrógeno, se tiene que generar también agua, pero aparte se generó unas moléculas de amoníaco y unas moléculas de oxígeno que eran parte del 90%. O sea, el 10% que sobró corresponde a esa cantidad de amoníaco y esta cantidad de oxígeno. Pero para poder calcular esto de aquí, que es lo que son los productos, fíjense que yo no tengo ninguna entrada.
no tengo no tengo monóxido de nitrógeno que entra al equipo, ni tampoco tengo agua que entra al equipo. Entonces, aquí la entrada de estos dos compuestos es cero. Porque, ¿por qué es cero? Es 0 mol hora. Porque lógicamente estos dos compuestos se van generando dentro del reactor, acá. Se van generando aquí. Entonces, no hay ninguna entrada. Entonces, como no hay ninguna entrada, ustedes van a decir, bueno, para el monóxido de nitrógeno, que es NO, la entrada es cero, ¿cierto? Lo que sale es lo que yo ando buscando, que son los moles de la salida, menos el avance de la reacción por cada molécula. Si nosotros vamos a la reacción, estas están aquí, miren. Son 4, ahí. 4 mol hora. Perdón, 4 moléculas, perdón. Y esto está multiplicado por el avance de reacción, que son 9. Pero fíjense en este caso que acá, como nosotros estamos produciendo monóxido de nitrógeno, este signo es positivo. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos generando a partir de esta reacción es positiva. Todos los otros que quedaron, ¿cierto?, son remanentes, nada más. Por lo tanto, todos los productos siempre van a ser positivos porque es algo que se está generando a partir del reactor en adelante. Por lo tanto, es imposible que un producto sea negativo. Acá es difícil. Entonces acá nos va a quedar. Perdón, aquí yo me confundí de signo. Lógico. Esto es un menos, no es más. Porque esto que está aquí, ¿cierto? Después cuando pase para acá va a quedar positivo, lógicamente. Entonces, aquí nos va a quedar 0 menos. ¿Cuánto es 4 por 9? 36, ¿no? Ya, 36 moles. 36. Ya, y estos son los moles de salida, que están en negativo, ¿cierto? Miento, ahí, positivo. Ya, entonces son 36 mol hora que se producen de nitrógeno, monóxido de nitrógeno. Ya, eso entonces, esto es lo que nos pedían en un principio, que aquí son 36 mol hora, que si lo llevamos a nuestro ejercicio, esto de aquí. Estos son los que andamos buscando, 36 mol hora. Ya, y el último se los dejo a ustedes, el agua. Ojo que el agua tiene 6 moléculas, ahí, que generan harto. ¿Cuánto creen ustedes que se va a formar de agua? Está bien fácil. Estos son los moles de salida. Menos 6 por el avance de la reacción, que eran 9, ¿no? 54 mol hora. Bueno, 54. Muy bien. 54. Entonces hemos encontrado el balance de los moles de agua, ¿cierto? Aquí. Y estos son 54 mol hora. Súper bien. Fíjense que aquí pasa algo muy extraño, que muchas veces cuando ocurren estas reacciones químicas se puede producir más de lo que entra. ¿Por qué pasa eso? Porque esta reacción química, ese 90% está ligado a la reacción. Entonces, aquí lo que manda netamente es la reacción química. Porque eso a nosotros nos va a decir cuánto más se va a producir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí entran 100 moles por hora en total. Y aquí el total que sale, tenemos que sumar todo, ¿cierto? 36 más 54. Vamos a ver cuánto nos queda. 36 más 54 más 4 más 15. 109. Aparecen 4 moles más de lo que nosotros habíamos esperado. Respecto a la entrada, que si sumamos esos dos da 100.
¿Sí? ¿Se entendió algo? Sí, profe, yo por lo menos entendí bastante. ¿Sí? Créanme que esto es súper enredado al principio, pero mientras vayamos avanzando con las ecuaciones que hay, porque este es un campo netamente nuevo, ya esto es química de reacciones, entonces está ligado con el balance, ¿ya? Entonces, niños, como les digo acá, tenemos que hacer lo mismo, pero si lo vemos en la EP2, tenemos que hacer lo mismo, tal cual, ya, pero más ordenadito, ¿cierto? Aquí lo hicimos a la rápida, ya, están los flujos. Si vamos acá perdón, al reactor, acá lo ando buscando. Fíjense que aquí pasa lo siguiente, miren, dice, sin embargo, cada cierto turno rotativo, acá hay un balance aparte, ¿cierto? Del balance de masa. Que cada cierto turno rotativo de trabajo se agregan polímeros, que son floculantes. Entonces, en vez del amoníaco, acá tenemos la letra A, ¿ya? A este proceso en el cual tiene un 90% de conversión en base al polímero A, formándose la siguiente reacción, donde tenemos una entrada del polímero A, ¿cierto? Y aquí lo más probable es que se agregue otro polímero B, como anexo. ¿Ya? Si siempre se van agregando algún tipo de floculante para que reaccione con algún tipo de mineral para que este sedimente. Pero toda esta reacción se tiene que hacer en función del polímero A. 90% de conversión, y esta es la reacción que manda. ¿Se entiende? Ya, súper. Entonces, ¿les parece que la próxima clase veamos esta parte que nos faltó? En base a lo que ya sabemos, ¿ya? Excelente, sí. Excelente, ¿Sí? profe. Ya, porque, como les digo, hemos estado harto rato. Sí, profe, vamos bien. Ya, entonces miren, con esto yo creo que lo más probable es que cortemos el semestre antes. O sea, me refiero a que no vamos a tener tantas clases porque hemos hecho harto. Perdón que lo diga, pero esto lo voy a guardar acá. Y créanme que le agradezco mucho su tiempo, su disposición. Hemos avanzado harto. Ustedes son bien consistentes en mantenerse con sus tiempos, su horario. Y eso le agradezco harto. Así que nos vemos la semana entrante. Matemos lo que es reacción química en el balance de nuestra evaluación. Y después vamos a darle el pie a la siguiente materia, que es el módulo 3 que ya tiene que ver con energía, cuánto le entregamos al sistema, cuánto sale de trabajo. Y ahí calculamos los joule hora, que es prácticamente el balance de energía. Y con eso cerraríamos la unidad completa. O sea, toda la asignatura completa. Ha pasado volando. Súper, profe. Así Muchas que gracias, bacán. profe. Ya Gracias, chicos, nos profesor. vemos. Que tengan buena semana. Nos vemos. Igualmente, gracias, Igual a usted, profe. profe. Buenas No noches, hay Gracias, problema. compañeros. profe. Chao. Buenas Chao, noches. colegas. Chao, profe, gracias. Chao a Chao, todos. que estén bien. Me quedo con Gonzalo ahí que tiene una duda. Gracias, Joel. Gracias a todos. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, profe. Oiga, quería hacerle una consulta. Lo que pasa que con respecto a la primera evaluación, Ujú. yo no pude ingresar a las clases de la primera evaluación. Entonces ¿Ya? ahí usted me hizo un comentario que habían unas modificaciones que se hicieron, que Ujú. tengo que volver a hacer nuevamente todo el ejercicio, porque finalmente lo que hice en base a lo que estaba, digamos, en la propia evaluación que se descarga del sistema. Sí, veámoslo. ¿Te parece? Sí, profe, porque ahí le quería hacer una consulta hasta cuándo tengo tiempo para entregarle el trabajo, porque recién Tranquilo. vi la... El fin de semana, sí. Ya, No hay problema porque no es el único. Hay varios. Entonces,
yo entiendo que por temas de tiempo y trabajo, al menos en mi asignatura, yo le explicaba en un principio que el deber que tienen ustedes como estudiantes Ujú. es que yo les solicito ver las clases y bajar todo el material. Entonces, eso implica que tengan que descargar todo a la larga. Ya. Sí, Entonces, sí, porque ahí tenía esa duda, profe, porque mm, como le digo, yo no pude entrar a la primera clase y ujú, básicamente hice el trabajo basado en lo que salía en la EP1, lo que uno claro, descarga como material inclu- de la misma plataforma nomás. incluso yo acá había dejado la corrección para el primer problema. Y ahora tenemos esta corrección para el segundo problema, porque si no tenemos los datos que nos faltan, no podemos avanzar, ¿ya? Ah, ya. Entonces, acá tenemos dos datos, por ejemplo, que nos faltaron en la uno y en la 2 para Ujú. poder resolver todo. Si no, Ya. no se puede, no es posible. Y hay Ya, un profe. grupo de WhatsApp si quiere unirse ahí, creo que estamos dentro, ¿no? Ah, ya. No, eso no lo he visto Acá, tampoco. Ya voy mire, a... acá si usted entra a la plataforma, vaya donde dice anuncios del docente, y acá está toda Sí, la información. igual usted dejó una carpeta, profe, un Sí, OneDrive. Ya, sí. ahí voy a revisar porque igual estaba viendo y como estoy, digamos, estudiando con el computador del trabajo, no pude Ujú. ingresar, así que voy a ver cómo lo hago para ingresar, si no me voy a meter de un computador, de otro computador para ver cómo ingresar. Pero Ah, ahí, mire, y eso le pasó, por ejemplo, esta es la carpeta. Para poder sí, descargarlo, el material tiene que entrar con el correo del instituto. sí, porque a mí yo como estoy con mi computador del trabajo, me Mm, envía como la sesión de mi trabajo. claro, Entonces voy a tratar de generar como dos sesiones en el mismo computador para ingresar una del sí, instituto y poder acceder a la carpeta del OneDrive. sí. O lo otro es que se mete al grupo de WhatsApp y yo les comparto el Word y lo descarga de ahí y después lo sube como corresponde. Ya. Ah, ya, profe. Porque Ya, voy acá a están meterme al grupo de WhatsApp igual. súper. Y que acá incluso están los formatos como llegaría a hacerlo. Están los Sí, apuntes, sí, porque están las clases. yo después que o sea, después que subí el trabajo, vi que Ujú, también usted puso ahí en como una de las últimas notas, que recuerden que antes de entregar el trabajo pueden utilizar el formato y así lo suben simplemente. Y yo tampoco sí, tenía ese dato, entonces sí, al final lo hice exactamente. como con lo que podía. Sí, exactamente. Por lo tanto, por eso esos ejercicios que Ujú. desarrollaron, yo los mando de vuelta, me los corrigen y yo los corrijo de nuevo. Total, yo no tengo apuro Ah, ya. en revisar, porque Sí, porque... es parte de, sí, a todos nos pasa. Ya. Yo ahí soy bien consciente. Sí, no, sí, como le digo, esa era la duda, profe, po, porque yo, de hecho, como le digo, ahora cuando entré a la sesión, Ujú. revisé ¿cómo se llama? La calificación y ahí aparecía el mensaje que había enviado. Y de hecho me dijo que le enviara el trabajo a su Al correo, correo. porque por ya, como está cerrado la evaluación, no puedo volver a cargar un nuevo trabajo. No, difícil. Incluso, Ujú, como le digo, no es el único. Y ujú. hay, em, eso a mí me da a entender también, por ejemplo, que quienes no pueden ingresar o qué problema hay, porque por ejemplo, miren, acá recién Miguel me envió el trabajo, ¿me hace cuánto? Media hora atrás. Bruno Ya. también, lo mandó a las 7:15. Entonces, ellos los tengo que corregir de nuevo para poder subirles la calificación. Ya, profe, ya. Pero Pero eso lo hacemos por interno, así que. ya, Pero no hay como le problema. digo, voy a meterme entonces para entregarle el trabajo este fin de semana sin falta, porque como le digo, Sí, recién lo vi, no quería saber sí, el plazo tranquilo. para no atrasarlo usted tampoco. ¿Mm? Sí, tranquilo. Mira, yo te recomiendo que para poder hacer la evaluación que te faltó o corregirla, Ujú. ve esa clase, la 4. Ahí está completo. Ya, Con ya, profe. esa, seguro el 70. Ya, ¿Ya? ya, profe. No, no hay problema. Yo voy a Ya, revisar súper. entonces, Sí, porque tranquilo, no ahí hay problema. tenía, como le digo, esa duda. ¿Mm? Sí, tranquilo, no hay problema. Ya, profe. Muchas Ya, gracias. mi niño. Nos Gracias vemos, por que su esté muy tiempo. bien. Ya que Igual, esté bien. tranquilo. Igual, nos Ya, vemos. nos vemos. Chao, chao. Así. Bien, a descansar. Chao, que estén bien.